Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bello y es martes 31 de octubre, se termina octubre. Estamos saliendo en directo. Feliz día de Halloween, por cierto, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con la periodista venezolana María Carolina Alonso, no se la pierdan, una periodista muy inteligente, hija del legendario Robert Alonso, un gran agitador, provocador, intelectual. Muchas de las cosas que dijo Robert Alonso aquí en el programa hace meses se cumplieron, ¿no? Bueno, no se pierdan a María Carolina Alonso, la hija de Robert. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Miranda y a Santiago. A Miranda y Santiago Rodríguez, hijos de María Carolina, nuestra invitada de esta noche. Tenemos que ir a la publicidad, luego viene la brillante periodista venezolana, hija de Robert Alonso, María Carolina Alonso, no se la pierda, no se la pierda. Bueno, bienvenidos de vuelta, Happy Halloween, la periodista venezolana María Carolina Alonso, qué alegría nos visita esta noche. María Carolina, buenas noches. Gracias, Jaime. Happy Halloween. Happy Halloween, aunque un poquito... Triste, ¿no? Sí, Por Nueva York, sí, sí. Triste. ¿Has estado recientemente en Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Caracas? No, tengo 7 años fuera de ¿En qué años Venezuela. largos? Tengo del 2010 viviendo aquí en Miami, radicada aquí. ¿Por qué te fuiste? Bueno, fui perseguida por ser familia de, hija de mi padre, de Robert Alonso. Fui perseguida de una manera como amedrentarlo a él. Me secuestraron tenía 7 meses de embarazo de mi hija Miranda. Y pues se montaron en mi carro, me pasearon por el colegio, me dieron a entender que todos mis movimientos estaban súper... ¿Te secuestraron estando con 7 meses de embarazo? Sí. ¿Tuviste que pagar un rescate? No, simplemente fue un mensaje para mi papá, donde me dijeron, las palabras fueron textualmente, dile a tu papá y a tu tía, porque en ese momento ella también estaba... haciendo declaraciones muy fuertes, tuvo un enfrentamiento en el aeropuerto con Champagne. Tu tía siendo María Conchita Alonso, la famosa actriz María Conchita Alonso. Entonces, bueno, fue una manera de mandarles un mensaje y me dijeron, dile que dejen quieto lo que está quieto. Y bueno, ya en menos de 24 horas ya estaba montado en un avión y... ¡Qué miserables! ¿Tu hija Miranda entonces nació aquí? Nació aquí. Enhorabuena. La primera americana de los Alonso es Miranda. Enhorabuena. Sí, gracias a Dios. No ha regresado ni regreses. No hay razón alguna para poner en riesgo tu vida, tu libertad, claro. No, me costó mucho superar el homesick, que le llaman en un momento dado, pero entendí que lo que yo extraño es una utopía, ya no existe. O sea, la Venezuela que yo extraño ya no está. ¿Por qué las protestas callejeras que en algún momento parecieron que podían ser capaces de tumbar a Maduro no consiguieron ese objetivo? ¿Por qué, si el verbo no es excesivamente duro, fracasaron? Es decir, costaron decenas de vidas, más de 150 personas murieron, y Maduro sigue allí, y la oposición ahora, casi noviembre, parece más débil que en abril, ¿no? Claro, porque... ¿Por qué crees que fracasaron? Porque no se utilizó correctamente la protesta, o sea, la fuerza que dio en la ciudadanía, no se usó inteligentemente, porque la ciudadanía es ante el monstruo que es el gobierno con todo el poder de su lado, las tanquetas, las armas, o sea, fueron el escenario perfecto para Maduro demostrar que el poder lo tiene él. La gente se expuso y no es la manera estratégica de enfrentar una dictadura como la que estamos enfrentando. Y o sea que lo que decía tu papá era verdad. Sí, sí. Tenía razón. Sí, yo sufro el mismo mal que, no sé si es un mal de familia, pero sí, yo veo muy claro, es muy sencillo ver que todo esto es un juego macabro, donde lamentablemente la llamada oposición está haciendo el juego del gobierno de alguna manera. No sé, a mí no me consta que sea intencional o sea, pues, de una manera naif, pero lo están haciendo. Recuerdo que tu padre me dijo aquí en el programa que los muchachos estaban cometiendo un gran error, no sé si estratégico o táctico, creo que táctico, ¿no? Porque él postulaba la idea de simplemente hacer barricadas y retirarse, no enfrentar a la fuerza pública, ¿no? Claro. No enfrentarla.
Hacer barricadas y salir de allí. Porque es establecer un estado de caos Sí. que no pueda controlar el gobierno, porque al momento que tú te expones en un espacio como en el que se exponían, en medio de una autopista donde corres, ¿cómo te Sí. refugias? Bueno, ahí te matan. Ahí te matan. Claro. Y entonces, y fíjate que mataban a uno diario, Sí, o sí, dos. sí, sí. O sea, era el numerito que ellos Y necesitaban. mataron a tantos que, por supuesto, al final, y era comprensible, los que sobrevivieron decidieron no salir más a las calles. Obvio, obvio. Y entonces después te llevan estas elecciones donde el argumento era que no podíamos dejar espacios. Y entonces la gente decía, yo prefiero salir a votar que no hacer nada. ¿Y por qué no hiciste nada cuando te robaron el voto? Cuando Tibisay salió diciendo que arrasaron en las elecciones, ¿por qué no defendiste el voto que tú dijiste que ibas a salvar ese espacio? Es una posición bien cómoda, para mi parecer. Creo que los valientes fueron los que dijeron que no iban a votar y se enfrentaron contra esa opinión pública que al final posicionó a esa oposición, que hoy dice que no va. Pero exacto, pero las elecciones para gobernadores de hace muy pocas semanas fueron muchos los que no fueron a votar, ¿eh? Claro. Si tú sumas, no sé, los 5,5 millones que se atribuye a la dictadura, más los 4,8 millones que le adjudican así desdeñosamente a la oposición, bueno, ahí hay 10 millones de votos, un poquito más de 10 millones, pero el padrón son 19. O sea que hay millones de personas que no fueron a votar, que deliberadamente se abstuvieron. Sí, pero al final, sí, pero es que el rollo no es ir o no ir a votar. El rollo es no hacer el juego al gobierno. La opción era quedarse protestando, no aceptar. Mi postura es, o sea, si seguimos pensando en qué pasó, negociaron o no negociaron, no. Yo creo que el venezolano hoy en día lo que tiene que pensar es que tiene que tener un criterio propio. O sea, tú no puedes seguir siendo un borrego de lo que diga ese líder político, que al final tenemos que entender que un solo líder no va a salir, no podemos esperar un Mesías. Tenemos que ir al liderazgo colectivo, donde tú no te arriesgues a que tengas un líder que se venda, o que lo quiebren, o que lo secuestren, o que lo maten, o que lo metan preso. O sea, hay que promover el liderazgo colectivo. Maduro hoy criterio. está más fuerte que antes de los disturbios de abril. Obviamente, y él lo sabe, y luego terminó comprobando en esas elecciones donde no hubo ni una cacerola. O sea, no es que no hubo protesta, ni siquiera cacerolas, que no sirven para nada, obviamente, pero no, la gente se quedó en un mutis total. O sea, Ayúdame a entender a la oposición. ¿Por qué la oposición decide participar de esas elecciones? Y cuando digo la oposición, son casi todos, salvo María Corina. O sea, es Capriles, es Borges, Freddy Guevara, el partido de Leopoldo, Voluntad Popular, Henry Ramos con Acción Democrática. Todos fueron allí sabiendo que les iban a meter la mano. Ahora, yo escucho toda clase de rumores, que los tienen chantajeados, extorsionados, que les tienen videos sexuales, que algunos de ellos los han comprado, que reciben dinero por abajo de la mesa, o simplemente que son idealistas, cándidos, tontos y hacen un mal cálculo político. ¿Qué te suena a ti más creíble de todo eso? a mí me parece que es una falsa oposición. Una falsa oposición. Sí, es un laboratorio montado por el mismo Simulan gobierno. ser opositor. Claro, tienen sus intereses, están promoviendo sus intereses privados, propios, no están pensando en el colectivo. No Y están- cuando dices intereses propios, estás diciendo que quieren ser presidentes, casi todos ellos. Claro, ¿qué político no quiere ser presidente? O que no quiere estar en una posición cómoda. Todos quieren al final tener el poder, el político quiere poder. ¿Hay algún líder opositor en Venezuela que merezca la presidencia democráticamente ganada, en tu opinión? No. ¿Confías en algún liderazgo opositor? No, lamentablemente hoy te digo que no confío en nada. Ni siquiera en María Corina. No, porque en algún momento María Corina también fue para atrás y para adelante en sus declaraciones, hasta inclusive al principio de ella empezar a sonar en todo esto, le plantearon ser político, porque ella empezó como súmate, ella empezó como denunciando todas las irregularidades que ocurren en las elecciones durante todo el gobierno de Chávez, y le proponen ser político y ella dijo que no, que ese no era su fin, y terminó siendo. Hoy han salido Ramos Salud, Guevara a decir no, a las municipales de diciembre no vamos a ir de ninguna manera. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿cómo encontrar coherencia en vamos a que nos hagan fraude en octubre, pero mejor no vayamos a que nos hagan fraude en diciembre? Es lo que te digo, no hay coherencia. Entonces, es que si nos quedamos esperando, tratando de entender lo que
el mensaje de ellos. Nos vamos a confundir más, ¿no? Nos vamos a confundir más y vamos a seguir perdiendo tiempo. Y da la impresión de que a un lado tienes a una dictadura profesional, a la cubana, y al otro lado tienes una oposición amateur. A la cubana no, a la cubana no, cubana. Cubana. El titiritero está aquí arriba, que tiene, ¿cuántos años? 60 años de probado éxito. De probado éxito, ¿no? Entonces no es a la cubana, es lo cubano. El éxito para ellos consiste en no soltar el poder. Obvio, y además que o van presos o van muertos. Entonces ellos no tienen que perder. Tenemos que ir un ratito a la publicidad y luego le voy a preguntar a esta brillante periodista venezolana, María Carolina Alonso, hija de Robert Alonso, ¿cómo cree ella que sería posible derrocar a Maduro y sus apandillados? Regresamos después de la pausa. Ha venido esta noche la encantadora periodista venezolana María Carolina Alonso con sus dos hijos, Miranda profundamente dormida, Dios la bendiga, Santiago todavía en pie. Qué linda mamá eres, gracias por traernos aquí al estudio. Gracias. Si Trump te llamara por teléfono, por cierto, ¿te cae bien Trump? No. No, gracias por la franqueza. ¿No hubieras votado por él? No, pero tampoco hubiese votado por Hillary. Ah, mira tú, yo estuve en esa misma tesitura, no voté ni por él ni por ella. Voté por el libertario. ¿Y por qué no te cae bien él? Bueno, porque me parece un tipo arrogante. Me parece que el peor enemigo de él es él mismo. Exacto, bien dicho, sí. No tiene ganas de aprender, ¿no? No, cree que sigue estando sentado en su programa, su show de televisión. Sí, ¿verdad? Y está jugando a ser presidente. ¿Extrañas un poquito a Obama? Tampoco. ¿Ah, no? No. Yo sí. Ahora bien, a nosotros que queremos que alguien ayude a Venezuela a liberarse de estos malandrines, nos puede jugar a favor que Trump sea un poquito loquillo, ¿no? Sí. ¿Habría que convencerlo de que meta las manos en Venezuela? ¿Tú le dirías, presidente, envíe soldados a mi país a liberar a los venezolanos? Sí, le diría. Si tuviese la oportunidad de pedírselo y que él me escuchara, sí le pediría que nos ayudara. La izquierda te diría que horror, eres una imperialista, Estados Unidos no debe invadir países soberanos, los venezolanos tienen que resolver solos sus propios problemas. Lo que pasa es que el tema de Venezuela es un tema que ya se está desbordando de las fronteras venezolanas. Entonces, no afecta solo a los No afecta solo a Venezuela. O sea, eso es un criadero de terroristas, de narcotraficantes, y o sea, es un tema ya de la región o mundial. En Venezuela hay mucho dinero para promover muchas cosas que van a afectar a nivel mundial. O sea, es un tema global, no es solamente de nosotros los venezolanos. Al margen de nuestras creencias, simpatías, ¿imaginas a Trump haciendo eso, metiéndose en Venezuela como Bush papá se metió en Panamá, o lo ves muy improbable? Lo veo un poco improbable porque tiene muchos temas ahorita y no sé si la prioridad sea Venezuela, la verdad que no. Pero bueno, yo no soy analista político tampoco, así que no me quiero adentrar en esas profundidades. Pero menos mal que no lo eres, porque los analistas políticos son los que más se equivocan, ¿no? La Bueno, gente que tiene sentido común es la que más acierta. Ahora, si Trump mandara a sus soldados de élite a Venezuela a liberarla, ¿el pueblo venezolano los aclamaría? ¿Los recibiría como héroes o los vería como invasores que tienen que irse pronto? No, o sea, lo aclamaría como héroe, Sí, evidentemente que sí. No entiendo mucho la postura de algunos de decir que no vengan, que eso sería una agresión imperialista. O sea, Venezuela mueren más personas gracias a la violencia que se vive en el país diariamente que en cualquier guerra que estamos viviendo actualmente. Sí. Digamos, Digamos, pasado. Entonces, si en una casa sabemos que hay un individuo, que es el padre de los hijos, ¿no?, que es un psicópata, un hombre perverso, que les pega, que abusa de ellos, que viola a la mujer, que es un criminal probado, y los vecinos llaman a la policía y la policía va a entrar y lo va a matar, pero luego, claro, si los que están adentro, los hijos abusados, la esposa violada, dicen, no entren, está todo bien acá, porque eso es lo que han hecho la oposición democrática. Exacto. No, la policía, que estos no entren acá. Entonces, claro, ¿cómo va a entrar la policía?
Exacto, acabas de ejemplificar perfectamente el síndrome de, no sé, de Estocolmo, podríamos Síndrome de decirle. Estocolmo, porque toda la oposición democrática venezolana dijo, no, señor Trump, no hable de opción militar, que no se entiende. Bueno, por eso que yo te decía que la gente tiene que empezar a tener criterio y si quieren seguir a alguien, sigan personas que sean coherentes con lo que han dicho, pero a lo largo del tiempo. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, suena feo decirlo, pero de repente mi papá es una opción. Sí. No solamente... ¿Cómo pueden seguir a tu papá, al gran Robert Alonso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, En todos Internet. lados. Está en Facebook, está en Twitter, está en YouTube. ¿Y qué propone Robert para tumbar a Maduro ahora? Bueno, él tiene un nickname que le puso sus seguidores en el 2014, que es Guarimbero Mayor. ¿Y lo es? Sí, sí. Pero un guarinero inteligente. Claro, porque es que es estrategia. O sea, Sí. no es ir y hacer porque Leopoldo me cae bien, es chévere y es lindo y lo voy a seguir porque qué cool Leopoldo. O sea, es tener criterio. Todo lo que ha dicho Robert Alonso ha estado sustentado con pruebas. Él es un enamorado de la historia, un tipo con una memoria increíble. Y cuando él se te sienta aquí y te dice el acta de la traición y te la muestra, no está hablando en el aire. Cuando se te sienta aquí Freddy Guevara y te dice, no, vamos a ganar 15 alcaldías. ¿Cómo me sustentas eso? Sí, sí, 15 gobernaciones. Entonces, la gente tiene que empezar a ver con criterio a quién sigue. Sí. Si Tienes quieren toda la seguir a razón. alguien, aunque mi opinión es que hay que crear un liderazgo colectivo. Sí. No creer en una sola persona, ni esperar a que Trump vaya y ni esperar a que No, crean... porque a lo mejor Trump no se va a querer meter, Estoy de acuerdo contigo. Y muchos de mis invitados, que yo comparto digamos, todos queremos lo mismo, que Venezuela sea libre. Pero ellos dicen, una fuerza multilateral. ¿Tú imaginas a un ejército con mexicanos, colombianos, argentinos, peruanos? Imposible. Ni en Disneylandia, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. No existe. Lamentablemente la gente se tiene lo que pasa es que también somos una oposición muy cómoda. Cuando él propone ir a hacer guarimbas, que además el concepto lo han satanizado, lo han puesto como que es la anarquía total. No, es una estrategia, o sea, es protegerte cuando estás en peligro y protestar enfrente de tu casa y crear caos. Ahora, yo te hago una pregunta. Los 20... Ay, musiquita. La musiquita. Tenemos un minuto. Los 20 hombres más ricos de Venezuela, ¿quieren que caiga Maduro? Por supuesto que no. Este es el problema. Si quisieran, esos 20 hombres ricos hacen una bolsa, se ponen a la tarea de derribarlo y lo derriban. Pero no están dispuestos a conspirar. ¿Por qué no quieren que caiga Maduro? Porque Venezuela se sigue haciendo mucho dinero hoy en día. Claro. Con $100 eres un jeque allá. No es el hombre más rico, o sea, es la gente de clase media que tiene un poquito de acceso a hacer dinero. Están súper cómodos. Viajan para acá. Esta es una gran vida. Tienen carros blindados. ¿La has pasado bien? Súper bien. Gracias Gracias por la por venir. invitación. Eres una gran mamá. Vuelve pronto.